El día de hoy vamos a hablar de un tema que lo hemos titulado La ley de la siembra y la cosecha. Amén. Entonces vamos a ir al libro de Gálatas, que es donde por excelencia, ¿verdad?, está la cita sobre la ley de la siembra y la cosecha. Tenemos que entender una palabra acá, ¿verdad?, que es la palabra ley. Cuando hablamos de esta palabra, al utilizar la palabra ley en relación a la siembra y a la cosecha, estamos hablando de algo que se tiene que cumplir. O sea, no es algo de que probablemente se cumpla, no, sino que por cuanto es una ley, o sea, se tiene que cumplir. Amén. Entonces, por eso, para mí es importante hacer este énfasis, ¿verdad?, en esta palabra de la ley de la siembra y la cosecha. ¿Por qué? Porque, repito, por cuanto es una ley, se tiene que cumplir. Amén. O sea, no es una opción, ni tampoco, ¿verdad?, en lo literal tampoco ignoramos, ¿verdad?, que si sembramos una semilla de aguacate, por ejemplo, es ilógico que esperemos un árbol, una planta de tomate. Entonces, por eso es que el tema está titulado La ley. O sea, de que no hay de otra. Lo que sembramos, vamos a cosechar. Y automáticamente, ¿verdad?, aunque no sembremos, por ejemplo, si no sembramos, ¿qué vamos a cosechar? Nada. O sea, es práctico y es lógico, ¿verdad? Por eso hago este énfasis, repito una vez más, en esta palabra ley. Porque, repito, si sembramos, la ley nos dicta que vamos a cosechar lo que sembramos. Si no sembramos, la misma ley nos dicta que vamos a cosechar nada prácticamente. ¿Por qué? Porque no sembramos. Entonces, una vez clara esta palabra, ¿verdad?, la ley de la siembra y la cosecha, vamos a leer el libro de Gálatas, capítulo 6 y versículo 7 y 8. Amén. Si nos damos cuenta, empieza diciendo: no os engañéis. Ahí estás pendiente ahí de Adonai, Raúl, no tengas pena, ¿ves? Entonces repito, ¿verdad? Empieza diciendo: no os engañéis. O sea, vamos a entender lo que acabo de decir, ¿verdad? Si yo siembro una semilla de mango, o sea, no me puedo engañar a mí mismo pretendiendo, de aquí a un año voy a tener aguacates. O sea, claramente dice, no nos engañemos. Amén. Lo que sembramos, eso cosechamos. Si no sembramos, no nos engañemos, ¿verdad?, haciéndonos a la idea de que vamos a cosechar. Si no sembramos. Aquí esta es la razón por la que en alguna oportunidad yo tomé en uno de los de las administraciones de la Santa Cena, de la ofrenda, porque algunos cuando ministraban las ofrendas decían: bendice a los que van a dar y también bendice a los que no tienen. O sea, bien, suena como contradictorio, porque al final Dios, pues, dice la Biblia que ya nos ha bendecido. Pero ¿por qué dice? Porque suena contradictorio: bendice a los que no tienen. Porque si no tienen, no es porque no hayan tenido. Es por lo que estamos viendo acá. De que el Señor nos da grano, ¿sí?, para nuestro alimento. Pero claramente lo dice semilla para que se siembre. Da pan. Y ahí traigo algunas citas de las que ya estoy haciendo mención ahorita. Al que come, dice, y semilla al que siembra. Entonces nosotros tenemos que aprender a entender esto. Por eso estoy haciendo énfasis ahorita en la palabra no os engañéis, ¿sí? De que si en alguna oportunidad simple y sencillamente no tenemos, entiéndase, para poder darle al Señor, para poder suplir alguna necesidad de algún pobre, de algún necesitado, más que para comer nosotros, ¿verdad?, porque es otra cosa, ¿verdad?, es porque lo que era para nuestra comida, por naturaleza nos lo comimos. Pero lo que era para sembrar, mucha gente también se lo come. Por ejemplo, podemos hablar en relación, tal vez de la forma más práctica de explicarlo y entenderlo, es con los diezmos y las ofrendas. Bueno, tengo aquí esta mi ofrenda, pero a la casualidad que tengo necesidad de esto, o alguien tiene, dice, tenga, pues era mi ofrenda, pero tenga. Entonces, eso era una semilla,
¿sí? Que si ya lo habíamos apartado para ofrenda, o sea, no es una ofrenda para el necesitado. Ahora que si lo hubiéramos apartado para eso, pues es otra cosa. Pero por ejemplo, mi ofrenda, aquí en mi casa estoy y aparté mi ofrenda. Esta es mi ofrenda. En el camino, ¿verdad? Voy y mire, se lo dejo barato en 10 quetzales. Démelo pues. Y llego al culto y, ay Dios mío, perdona porque no tengo para la ofrenda. Entonces, ¿qué fue lo que pasó ahí? Me estoy comiendo la semilla, y la semilla no es para comer, la semilla es para sembrar y el grano o el pan es para comer. Entonces por eso es que le digo, suena contradictorio, bendice a los que no tienen, porque la Biblia, ahí traigo una cita, si llego pues la vamos a leer, si no de todas formas la presentación pues ya la mandé al grupo de la iglesia para que ustedes lo revisen, en donde nos muestra que Dios le da un tiempo de prosperidad a todo ser humano, a todos por igual, sin excepción, sean cristianos o no sean cristianos, a todos, así lo dice la Biblia. Dios les da un tiempo para poder prosperar, por lo menos para poder tener algo preparado para nuestras futuras generaciones, entendiendo de que un día como padres pues vamos a dejar de existir, y por lógica, ¿verdad? Si nuestros hijos tienen nietos y así sucesivamente, no creo que nosotros como padres vayamos a vivir más tiempo que nuestros hijos, más que nuestros nietos, más que nuestros bisnietos. No, en algún momento el Señor nos va a llamar a su presencia y nuestros descendientes van a seguir viviendo. Entonces Dios nos da a cada uno de nosotros la oportunidad de prosperar, repito, por lo menos, para poder dejarle algún tipo de herencia a nuestros descendientes. Ya en lo máximo, ¿verdad? Para poder llevar una vida, digámoslo así, no quiero decir una vida de rico, ¿verdad? Porque también Dios también tiene un equilibrio. Salomón le decía, no me des riqueza, pero tampoco me des pobreza. Lo resumo, dame prácticamente lo que necesito. Entonces, teniendo lo que necesitamos, entonces es más que suficiente. Pero a veces, no a veces, la Biblia dice que Dios nos da más abundantemente de lo que pedimos. Entonces, hay oportunidades en las que tenemos necesidades, ¿sí? Por ejemplo, yo los veo a ustedes como familia y no sé qué pensarán ustedes. ¿Será que aquí en donde están viviendo están tranquilos? O sea, no me refiero a tranquilidad, o sea, no tengo problemas, no, sino a tranquilidad en relación al espacio. Entonces, esto es a lo que vamos. Dios le da a cada quien según su necesidad. Entonces, la prosperidad viene así, según lo que uno necesita, pero por eso todavía estoy haciendo énfasis en esto, no nos engañemos. ¿Sí? ¿Por qué? Porque yo puedo tener mucha fe, pero también si por lo menos ni siquiera o nunca, bueno, que sea 5 quetzales le voy a guardar a la semana, entonces, ¿cuándo? Porque podemos tener mucha fe, pero la verdad es que tampoco esperamos que alguien venga y nos regale algo acorde a nuestra necesidad, porque la verdad, el día de hoy, conforme vayan pasando los años, va a ser muy probable que mucho menos alguien regale algo. Antes bien todo va a ser cobrado, vendido, te doy esto, pero me das lo otro, así. Entonces, este es el gran conflicto, que en los momentos que Dios nos da la oportunidad para prosperar, nos comemos la semilla. Y luego cuando ya viene la hora de ver que vemos de frente la necesidad, como lo dice el patito, no hay. ¿Por qué no hay? Porque en el tiempo en el que yo tenía que sembrar o guardar, según el tiempo que te tenga, ¿verdad? Me lo comí. Por eso repito, dice, no nos engañemos. O sea, si aunque Dios nos da según la necesidad, pero también tenemos que ir siendo conscientes y viendo cuáles son las necesidades y tener una visión clara. Bueno, nosotros, por ejemplo, ahorita cuando digo nosotros me refiero a todos nosotros, estamos prácticamente en relación al espacio en la misma necesidad. Necesitamos, más ustedes, verán que aquellos dos podrían estar más grandes, un espacio más grande. Entonces no nos engañemos. ¿Qué es lo que vamos a hacer? Una visión. Esto es lo que necesitamos, empezar a sembrar para esa visión, y a su tiempo, ténganlo por seguro, eso se va a cumplir. Pero si no empezamos, por ejemplo, hoy, probablemente, no nos envuelvo la carga, no nos engañemos. Si no hay un momento en la vida en el que yo empiezo a caminar bajo esa visión, entonces probablemente 20 años después, y voy a empezar, y 20 años después,
voy a empezar, así se nos va la vida y probablemente nunca. Bueno, y Dios mío, ¿y por qué? Es que está escrito. No nos engañemos. Me doy a entender con este énfasis. Si queremos algo, o sea, tenemos que trabajar en común acuerdo. Amén. Los cuatro, ¿por qué? Porque al final, si Dios les provee una casa propia más grande, no va a ser el esfuerzo de uno. ¿Por qué? Porque aunque tal vez, bueno, en nuestra cultura normalmente quien trabaja es el varón y quien pues está en casa es la mujer. Pero aunque fuera el trabajo de uno, aunque fuera con el sueldo de uno, yo analizaba nuestras finanzas en estos días y la verdad es que aparte de que he tenido el hábito de ahorrar, porque desde que estaba pequeño mi mami me lo enseñó, me ponía a analizar que no pudiera guardar tanto si la pastora no fuera buena administradora. Entonces cuando yo veo esto, entonces me ponía a pensar, bueno, si logro guardar, ¿es por qué? Es porque la pastora tampoco es malgastona, ¿ya? Entonces, aunque soy yo el que ahorro, pero es ella también la que administra. Entonces, lo que ella administra, lo que no sale malgastado o gastado, ¿verdad? Entonces, yo lo ahorro. Entonces, es una visión y es un trabajo en equipo. Y así, en este caso, como repito, ustedes pues ya son cuatro, los cuatro de alguna forma, ¿verdad? Si le hemos puesto el ejemplo, si Adonai y Mercy, ellos ya generan ingresos, o sea, también usted, Raúl, Luis, ya está trabajando, ¿verdad? O sea, hay la capacidad, la oportunidad de poder generar ingresos. Uno de estos días hablábamos con dos hermanos de la iglesia que tienen a sus hijos tal vez un poquito más pequeños que los suyos, pero que él me decía, pero mire pastor, aquellos tienen el deseo, ellos quieren trabajar. Nos pusimos a pensar con mi esposa en qué, y bueno, vamos a hacer esto, y a él le voy a dar esto, a él le voy a dar lo otro, pero quieren trabajar. ¿Por qué? Porque no solamente, yo creo que es la misma visión que tenemos también nosotros como esta familia que les hablo, un espacio mayor, ¿ya? Entonces los niños que son tan más pequeños como yo que los suyos, ellos tienen el deseo y ahí llegaron a platicar. ¿Qué día fue que llegaron? El domingo. Sí, el domingo y platicaron con nosotros, mire esto y esto, pensaban, y entonces como familia ya se plantearon la visión y de una vez empezaron. Entonces les digo esto, ¿por qué? Porque tenemos que hacerlo todo en equipo. Uno, tal vez, como el ejemplo que les ponía, tal vez uno es el que da el dinero, pero otro lo administra y al final eso da vuelta y siempre hay algo ahorrado, pero repito, con una visión. No es de que tengo ahorrado, pero viene una necesidad y me lo gasto. Porque entonces, repito, se está acabando uno la visión, pero es que es una necesidad. Entonces para las necesidades, precisamente para eso es que está la bendición y la provisión de Dios, pero para la cosecha, para que haya cosecha, está la siembra. Por ejemplo, una de las formas de que haya cosecha es invertir. Por ejemplo, tengo 100 quetzales. Si yo voy, por ejemplo, a la paca, por ejemplo, o a comprar ropa, para que dijimos la palabra paca, y veo, por ejemplo, me gusta esta camisa, me gusta esta blusa, y yo llevaba 100 quetzales con el fin de invertirlos, pero llegué a la venta de ropa y me gusta, y cuando me hacen cuentas, ¿cuánto es? 100. ¿Y la inversión? Porque todo lo que compré me gustó y todo es para mí. Entonces, si yo entiendo que voy a invertirlo y hago eso, entonces, ¿qué pasó con esos 100 quetzales? ¿Lo invertí o me los gasté? Sí, me los gasté y probablemente mal gastados, porque tal vez ropa tengo. Hablábamos con una familia uno de estos, bueno, no fue uno de estos días, pero hace algún tiempo, y que me decían, mire pastor, mi problema es la ropa. Yo miro aquí, no sé qué día, compré 5 blusas de una vez y tengo. Y yo les decía, calculando, les decía, con la cantidad de ropa que tienen ahorita guardada, o sea, que la que utilizan, ¿cuánto tiempo creen ustedes de hoy a cuánto tiempo después podrían sobrevivir o permanecer sin comprar ni una prenda, sino solo con la que está guardada? Se ponían a pensar, 1 año, dijo.
sea, para mí, bueno, para esta persona un año era lo suficiente. Entonces les decía yo, si en un año entonces consideran que no vale la pena comprar ropa porque hay, entonces todo lo que probablemente se gastaran de ropa, ahorren. Pero uno de estos días vamos a ver, compré esto, compré lo otro, compré aquello. Entonces, desde la visión, ejemplos, nosotros hemos puesto, ¿ya? Por eso vuelvo a la carga y miren, no he pasado con esto, ya llevo 15 minutos. No nos engañemos. Como digo la chimoltufia, no nos hagamos tarugos. Entonces, si anhelamos y queremos algo, como se los dije yo, escuchando un video acerca de finanzas, decía, el mejor tiempo para ahorrar era hace 20 años. Entonces, imaginémonos ahorita, si hace 20 años hubiéramos empezado a guardar, ¿cuánto tuvieron? Fuéramos ricos. Miren, escuché otro que decía que ponía una meta de guardar 100 quetzales semanales y lograr hacerlo hasta que, espero darme a entender con esto, hasta poder ver cuántas semanas en años hemos vivido e ir ahorrando o tener ahorrada por lo menos esa cantidad. Entonces yo me puse a hacer cuentas con los años que tengo, cuántas semanas he vivido y tendría que tener, si hubiera guardado, lógicamente no es desde que nací, ¿verdad? Pero en alguna etapa bien puedo guardar 200, 300 e ir sumando la cantidad de semanas vividas. Creo que tendría que tener 45,500 por ahí. O sea, si desde que nací, la primera semana, hubiera guardado 100 quetzales semanal, esa cantidad tendría que tener. Entonces, cuando yo vi eso, le empecé a guardar a Onay y a Mercy. Tampoco tenemos esa capacidad de 100 semanales guardarle, ¿verdad? Pero por lo menos 100 mensuales. Entonces ya ahí van, ya hace como 6 meses empezamos a guardarle 100 quetzales mensuales a cada uno. Y ahí va. Entonces cuando miro los 100, ya va subiendo. Otro 100. Entonces, algún día tenemos que empezar. De aquí, si Dios lo permite, que ellos tengan 20 años, ya imagínense a 100 quetzales mensuales en 20 años. O sea, uno lo dice, es bonito. Pero cuando lo analizamos y hacemos una retrospectiva, probablemente sí lo pudiera hacer. Bien lo hubiera podido hacer. Pero viene el tiempo, llegamos al presente y nuestro presente va a pasar 5 años. Si lo hubiera empezado a hacer hace 5 años. Entonces el gran conflicto es el primer paso. El gran conflicto es que vivimos lastimosamente. No es que yo sepa, yo diga, yo estoy engañado porque nunca voy a hacer nada. Porque la verdad es que todos tenemos fe en que algún día vamos a hacer algo. Pero entonces, ¿en dónde es donde nos engañamos? En que tenemos la fe que sí lo vamos a hacer, que algún día, pero no hay ningún día dentro de ese algún día en el que nos pongamos las pilas y empecemos, esto no se toca. Vale, como les digo, con lo que tenemos ahorrados de ellos, tampoco tiene gran cantidad, ¿verdad? Pero en más de alguna oportunidad, la pastora y yo hemos estado tentados. Agarremos de ahí. Cielo, agarre de lo de ellos. Y ustedes creen que a mí no me dan ganas. Entonces volvemos a lo mismo, ¿va? Si lo agarro, entonces, ¿qué va a pasar con, por ejemplo, si le llevara 100, como les digo, hace como 6 meses empecé? ¿Qué pasa con ese dinero? Lo agarro. Probablemente en otros 6 meses no le voy a guardar los 200 mensuales para que tengan. Probablemente voy a volver a empezar. Entonces, si me voy a no entender, ahí es donde nos estamos engañando. En que tenemos la fe de que algún día lo vamos a hacer, algún día lo vamos a alcanzar. Pero nos engañamos, ¿por qué? Porque no estamos haciendo nada para alcanzarlo. Antes bien, lo que tenemos, va a partir el cochinito, para esto, otro cochinito y cochinito y cochinito. Y los sueños y los anhelos, sobre todo, como repito, las necesidades. Estoy pensando ahorita por la necesidad de la casa que tenemos, ¿verdad? ¿Cuándo va a llegar? Entonces me di a entender, no vivimos engañados, yo no voy a hacer nada, no, sino sabemos que sí. Pero sí nos engañamos esperando algo para lo cual no nos estamos preparando. Ahí es donde viene el engaño. Entonces, si queremos alcanzar algo, por muy pequeño, por muy grande que sea, tengo que empezar a trabajar ya. ¿Cuántos años tenés ahorita, Luis? 18.
18. ¿Se imaginan ustedes, Luis, si empieza a ahorrar sus 100 quetzales mensuales de aquí a que tenga 38? Probablemente si él lo hace cuando ya tenga esa edad, ya hasta comprar su casa puede. Ya, porque al final todo es posible cuando lo decidimos empezar. Hay muchas frases que cuando uno las analiza tienen razón, y hay una frase que dice, si lo puedes imaginar, dice, lo puedes hacer. Y yo me ponía a pensar, por ejemplo, cosas sencillas, ¿va? El mueble, ustedes han visto el mueble donde está la pecera, ¿va? Yo quería comprar un mueble porque había visto unos muebles tan bonitos para las peceras. Pero me dije yo, como en ese entonces tenía la fiebre de las tarimas, ¿va? Las con tarimas lo voy a hacer. Ahorita ya me pasó. Uno de estos días me ofrecieron tarimas, no, le dije, ya no quiero. La cosa es con tarimas, ¿cómo lo hago? Y me lo empecé a imaginar. Y ahí está el mueble, tal y como me lo imaginé. Entonces, sí, si lo puedo imaginar, lo puedo hacer. Pero si me quedo solamente con la imaginación y no empiezo a hacer, ¿vale? Cositas tan sencillas que nos sirven de ejemplo. Uno de estos días, como vieron el mueble que subí ahí al grupo, ¿va? Ese mueble me lo había pedido hermana Jesús hace como 3 meses y mucho, ¿va? Si no es que más. Le hicimos el dibujo y todo, ¿va? Al otro día emocionado me fui yo a comprar material. Cuando ya tenía el material en la casa, como 4 meses después lo hice. Entonces, ¿por qué les digo esto? Porque fue otra cosa muy similar. Nos lo imaginamos y yo le dije esto, y así como ella lo pidió, así se hizo el mueble. Entonces, pero a lo que voy es, ¿por qué no se hizo de un día para otro? Porque 3 días me tardé en hacerlo. Y qué bueno que 3 días de 8 a 8, ¿no? Trabajando por ratitos. Yo ahora iba a la iglesia, pero la cosa es que en 3 días lo hice trabajando los tiempos que tuve que trabajar. Pero a lo que voy es de que para hacerlo, para terminarlo, lo más práctico y lógico que tuve que hacer, empezarlo. Así de simple. Entonces la pastora me decía, cielo, hágalo. Tenía más pena ella que yo. Hágalo, hombre, si usted lo hace, lo va a terminar. Y al final me convenció 4 meses después. Y ya les digo, y lo empecé a hacer, hasta tal vez sin ganas. Yo le decía, es que no tengo ganas de hacerlo. Y el taller ahí, pero cerrado, no tengo ganas. Al final, repito, lo hice. Cuando lo empecé, 3 días después, el mueble ya estaba entregado. Ahorita ya me emocioné otra vez y ahí estoy, va a trabajar y va a ir a entregar otra vez. Entonces les digo esto, muchas veces, ¿qué es lo que más cuesta? Empezar. Yo les hablé, no sé si Luis les habrá comentado, al grupo de saetas, les hablé. Todo vino por una conversación que tuvo la pastora con un joven siempre de la iglesia. Él se acercó y me dijo, pastor, fíjese que yo platiqué con la pastora y la pastora me dijo esto y esto y esto. En fin, él me dijo que yo le voy a dar una libreta, me dijo, de él nació, y le voy a estar dando cierta cantidad de dinero cuando pueda y usted me lo va a guardar. Bueno, y ahí está la libretita, ya lleva casi 1000 quetzales. Y así, pastor, guárdeme esto, apuntalo, pues ahí está, y apuntarlo. Entonces les trasladé la misma visión a los del grupo de saetas. Y vos llevaste tu libretita, ¿cuánto llevas? Como 1000 también. No. No, broma. Entonces, ¿por qué les digo esto? ¿Por qué les digo esto? Porque de alguna forma, algunos, porque no todos, agarraron la visión y ya empezaron. Entonces de aquí a algún tiempo, si son perseverantes, uno a veces les decía yo en alguna prédica, menosprecia tal vez ganar 5 quetzales, ganar tal vez 1 quetzal, pero de quetzal en quetzal, ay Dios, si uno lo junta ya tienes un montón. Entonces por eso hago este énfasis, no nos engañemos, queremos algo, no importa qué es lo que sea, entonces tenemos que empezar a sembrar. No de, bueno, tengo 20 pero son para mi casa, entonces voy a ir a ver a quién se los regalo para sembrar. No, en este caso la siembra sería empezar a guardar. Entonces, ¿por qué les digo yo esto? Porque este muchacho vino y me dijo, es que si yo lo tengo ahí, pastor, me lo voy a gastar. Entonces yo le dije, y fue lo que le dijimos a todos, pero entonces de una vez decímele yo, ¿para cuánto tiempo crees que lo guardo? Porque si no, va a ser lo mismo, ¿verdad? Vas a venir el día de hoy a dármelo, mañana me lo vas a pedir. La vez pasada llegó también una persona. Pastor, me dijo,
Y la verdad que yo no le he dicho nada a nadie, no sé ni cómo, o el mismo Señor se los pone. Quiero que me guarde este dinero. ¿Cuánto él? 3,000. Aleluya. Está bueno, le dije yo. Lo contamos y ciertamente 3,000 quetzales me llegó a guardar. Entonces vine yo y dije, lo voy a depositar para no tenerlo ahí también, ¿va? Lo dejé en una repisita así que tengo ahí. Al otro día como a las 6 de la mañana. Ay, ¿será? Ay, pastor, disculpe. ¿Será que me puede dar el dinero? De ahí averiguamos y según, no sé, era para prestarlo. Que no sé quién le pide de una necesidad y se lo prestó a no sé quién. Una noche estuvo el dinero nada más. Entonces, ¿por qué les digo esto? Porque todos tenemos visión, pero lastimosamente nos cuesta a veces tener, digámoslo así, dominio propio. Entonces, dentro de eso, si nos cuesta, para eso pues a veces uno también necesita cierto tipo de ayuda, instrucción, consejo, ¿verdad? Y seguir el consejo escrito. Si no, repito, se nos van a ir los años. Y lo más tremendo es de que ustedes y ahorita estamos jóvenes, pero más adelante no vamos a tener la misma fuerza. Y después otro tipo de necesidades, y es cuando vemos, ¿verdad?, ancianitos, tal vez ya que no tuvieran ni necesidad de estar trabajando, pero tienen que trabajar. ¿Por qué? Porque nunca se prepararon para esos años. Entonces no se trata nada más de ya tenemos la paz y gracias a Dios. No, prepararse para los años mozos, porque la verdad es que ahorita que nosotros tenemos a nuestros hijos, podemos pensar, y yo los bendigo, y creo que así va a ser, pero podemos pensar, bueno, mis hijos cuando yo ya esté anciano me van a cuidar. Pero cuando vemos los ejemplos de muchas familias, ¿y qué es lo que pasa? Llévatelo vos, que se vaya con vos. Yo no lo, mi esposo, mi esposa, y al final, aún así. Entonces, en medio de todo ese proceso, hasta que llegamos a esos años de vida, lo mejor es prepararnos. ¿Por qué? Porque no sabemos cómo vamos a llegar a esos años ya de la vejez, ¿verdad? Entonces lo mejor es prepararnos hoy. ¿Se imaginan ustedes de aquí a 20 años? ¿Cuántos años vamos a tener todos? 33, dice ahí de la cuenta. Entonces de aquí a 20 años, si el Señor no ha venido, ¿verdad? Pero nos ponemos, como dicen, las pilas hoy. Yo creo que podemos hacer algo todos. De aquí, yo estoy siendo exagerado, 20 años, pero de aquí a 5 años. ¿Se imaginan, por ejemplo, bueno, de aquí a 5 años vamos a ¿cuánto creen ustedes que como familia se pudiera ahorrar en 5 años? Pero un ahorro así de que no se toca y no se toca. ¿A 5 años? Sí, un ahorro como familia. Tal vez unos 20, 25. Imagínense ya 20, 25. O sea, ya hasta a alguien que venda un terreno, ya uno llega, mire, tengo tanto, y uno lo tienta. Ya 25,000 quetzales, no sé. Por ejemplo, mire, enganche 50. Mire, yo tengo 25, no me acepta esto y me acepta los otros 25 con una mensualidad de 5,000. ¿Ustedes creen que ya 25,000? Por más que la gente tenga, uno ya. Pero ¿y si no nos ponemos las pilas ahorita? Van a pasar los 5 años, ¿y cuánto tenemos? Pero todo es cuestión de, como repito, ese es el único énfasis que estoy haciendo ahorita, no engañarnos. Amén, porque si vivimos engañados, así se nos va a ir la vida. ¿Saben qué es lo más tremendo? De que sin darnos cuenta, le estamos moldeando un estilo de vida a nuestros hijos. Y entonces van a vivir igual que nosotros, sin un modelo superior, sino algo igual. Yo vi que mis papás así estamos bien. Entonces la vez pasada escuchaba a alguien hablando acerca de los colegios. Y decía él el día de hoy puso una universidad. Cuando yo estudié, vean esto, mis papás me inscribieron en Liceo Javier, creo que sea. La cosa es que es un colegio que está por la Vilar Batres, inmenso. Me inscribieron ahí, después estudié en otro lado y mencionó varios lugares. Pero decía él, todos los lugares en donde mis papás me inscribieron, enormes. Entonces, él construyó su universidad, es la San Pablo,
¿Y cómo creen que es la universidad que construyó? Enorme. Pero ahora, decía él, yo miro que el colegio, una casa le botan las paredes y así. Entonces la mentalidad que les meten a los niños de colegio es algo así, decía, algo pequeño. Entonces, ¿por qué les pongo este ejemplo? Porque según como nosotros vivamos, les estamos modelando un estilo de vida y muy probablemente así van a vivir. Entonces, que Dios nos ayude, ¿verdad? Porque estamos a tiempo, estamos jóvenes, tenemos fuerza para poder darles a nuestros hijos una visión más amplia. Si no, el día de mañana, que Dios nos libre, pero por eso es que tenemos que poner las pilas y no vivir engañados, se van a casar. Yo me acuerdo que mis papás en un cuartito vivían, ahí me voy a un cuartito. ¿Y cuándo van a salir de ese cuartito? O vamos a salir de ese cuartito 20 años después y en el mismo cuartito ya construyendo torres, ¿va? En lugar de ampliarnos. Entonces, repito esto, no nos engañemos. Amén. Queremos que anhelamos algo, entonces empecemos a trabajar ya por ese algo y ser celosos. Ustedes tienen que tener claro una cosa. Si nosotros nos disponemos para una visión, nosotros lo hemos visto con la pastora, Dios envía la provisión. Cuando sucedió lo del terreno que compramos, había que pagar creo que 3,500 mensuales. Imagínate, nosotros empezábamos, yo digo 3,500 ahorita que ya llevamos tanto tiempo de casado, es más fácil, digo yo, pero empezábamos y yo le dije, ¿de dónde vamos a sacar 3,500? El asunto es que como ya estábamos metidos, ¿verdad? Bueno, le empezamos a pedir al Señor y empezó a venir la provisión, pues. Cuando contábamos el dinero, 3,500. Cabal. Aquí está la mensualidad. Venía el otro mes, 3,500 cabal. Bendito Dios, terminamos de pagar. Y le digo yo a la pastora, ahora voy a hacer de caso, le digo yo. ¿Hace cuánto fue eso? Hace como 3 años. Hace como 3 años. Entonces le digo, ahora voy a hacer de caso, le digo que esos 3,500, porque me di cuenta que sí entraban, ¿verdad? Voy a hacer de caso que siguen entrando y los voy a guardar. ¿Qué creen que pasó? Ya no entraron 3,500. Entonces, ¿qué pasó? No los guardé. Entonces les digo esto y ahí nos dimos cuenta que Dios envió la provisión según lo que necesita. Como ya no necesitábamos pagar el terreno, ahí se acabó. Y viene a mi mente aquella cita, ¿verdad? Cuando el Señor, el profeta le dice a la viuda, ve y pide vasijas prestadas y no pocas. El aceite fluyó y fluyó y fluyó. ¿Hasta cuándo? Hasta que se acaban las vasijas. Otra vasija, ya no hay. Se acabó el aceite. Entonces ya le digo, nosotros lo hemos experimentado en carne y hueso. Así nos sucedió. Mientras que tuvimos la necesidad, increíblemente Dios envió la provisión. Por ejemplo, cuando compramos el primer carro, tal vez se acuerdan del picopito blanco, ¿verdad? Que nos lo dieron en 10,000. Y mira, cielo, 10,000. Y empezamos pues a buscar las alcancías y todo. Aquí está, esto es lo que tenemos. Bueno, contémonos. Empezamos a contar. ¿Cuánto creen que teníamos? Teníamos 10,000 con 5 quetzales. Cabal, los 10,000 están. Entonces, Dios, o sea, el dinero estaba ahí, pero no sabíamos que lo tenían. ¿Por qué? Porque estaba guardado en diferentes botecitos y todo. Pero cuando lo contamos, yo creo esto, de que ahí Dios tuvo que haber hecho un milagro. Porque si yo hubiera estado seguro que tenía 10,000, me lo hubiera gastado, ¿saben? Ni una cosa. Pero como yo no sabía ni me imaginaba cuánto había, entonces por eso le digo, para mí, Dios hizo un milagro cuando compramos ese carrito. Porque podemos pensar humanamente, demasiada casualidad, 10,005 quetzales. Demasiada casualidad, ¿verdad? Entonces Dios nos proveyó según lo que necesitaba. Y con los otros 2 carros, la misma historia. Dios nos proveyó según lo que necesitaba. Entonces, esta vez podemos pensar, la provisión fue mayor. No era una necesidad, ¿verdad? Pero por así decirlo, pero la necesidad era más grande. ¿Ya? Y entonces Dios también proveyó. Pero vamos a esto, a que siempre, cuando ha habido alguna necesidad, ahí está la provisión. Entonces necesidades, si lo analizamos así de cierta forma, siempre vamos a tener. El gran conflicto es que no nos preparamos, espero darme a entender con esta palabra, vivimos engañados, a veces tal vez pretendiendo, no nos vamos a enfermar. Y cuando viene la enfermedad, la gran sorpresa, y lo primero, ¿y de dónde?
lo típico, ¿a quién nos presta? Y entonces así se nos va la vida, se nos va los sueños, los anhelos, por no poner nosotros en un orden. Y yo estoy hablando aquí refiriéndome prácticamente casi que solo a las finanzas, ¿verdad? ¿Por qué? Porque vuelvo a la cara con esto. Porque tanto ustedes como nosotros tenemos necesidad de un lugar más amplio. Y la verdad es que por más pastores, por más fe que tengamos, va a ser muy difícil que alguien venga y diga, tenga su regalo. Solo un milagro de parte de Dios, ¿verdad? Pero mientras que eso pasa, entonces pensemos que nos regalan el terreno. Entonces por lo menos voy a ahorrar para la construcción. Pero para algo tenemos que tener nosotros algún tipo de fondo, algún tipo de provisión, y como lo dice acá la Biblia, y no vivir engañados, sino antes bien saber que si tenemos esta visión, bueno, aquí está, esto es para esto y nadie lo toca. Pero mira que hay una necesidad, no, es para esto, si no, así se acaba, excepto que sea una gran necesidad, que alguien se esté muriendo, y con eso se rescata. Ya, entonces a veces le iba a la pastora molestando, me siento algo así como que alicaído. Voy a contar dinero, así se me levanta el ánimo. Entonces tal vez hay algo así, ¿verdad? Esté pasando algo así que me siento, aquí está pues el dinero, se levanta el ánimo. Entonces este es un ejemplo, y repito porque esto es muy importante, claramente lo dice la Biblia acá, no nos engañemos. Dice acá, imagínense, ya llevo 40 minutos solo de no nos engañemos y espero en Dios que no salgamos engañados, amén, sino que antes bien, en el nombre de Jesús, apliquemos, mis amados hermanos, la palabra. ¿Por qué? Porque aunque ciertamente ustedes y yo sabemos que Cristo pronto viene, amén, pero si Él tardara, entonces no vamos a tal vez estar frustrados por el lugar donde vivimos. Porque entonces muy probablemente si llevamos una vida frustrada y Él viene, corremos el riesgo de quedarnos. Entonces mejor aprender lo que decía el apóstol Pablo, que él aprendió ese misterio de tener contentamiento en todo. Ok, estoy contento acá, estoy tranquilo, pero también, como lo hemos dicho en más de una oportunidad, saber que merecemos algo mejor, saber que podemos trabajar por algo mejor y no vivir como viven todos, sino de alguna forma que el evangelio se vea reflejado en nuestras vidas, en nuestro estilo de vida, pero también en nuestras finanzas. Porque acuérdense que aunque el Señor Jesús, como claramente lo dijo Él, no tenía ni un lugar en donde reposar su cabeza, pero vemos que pobre no fue. Él provisión, siempre que necesitó provisión, siempre la tuvo. ¿Ya? Entonces nada más era cuestión de pedirle al Padre, ¿verdad? Y el Padre enviaba la provisión. Pero tampoco vemos a un Jesús, dame, porque no, ¿verdad? Sino Él hacía lo que tenía que hacer y Dios se encargaba de suplir aún más de lo que Él necesitaba. Porque imagínense, podemos pensar, bueno, no tenía, vean esto, un lugar donde recostar su cabeza, pero tenía un tesorero, ¿sí o no? Era Judas. O sea, sí manejaba dinero, no lo manejaba él, pero ahí tenía Judas. Y miren a quién tenía de tesorero. Entonces démonos cuenta, sí, su ministerio necesitó finanzas. Si no, ¿para qué tenía Judas? El mismo Judas, cuando se derrama aquel perfume, ¿verdad? Mejor se hubiera vendido y se lo hubiéramos dado a los pobres. ¿Por qué? Porque él tenía un pensamiento de administrador. Entonces, aunque después hizo lo que hizo, pero por algo se lo dio. Entonces nos damos cuenta, sí, en el ministerio de Jesús hubieron finanzas. Repito, no las manejaba él, pero tenía quien se las manejara. Y si lo analizamos haciendo por un momento a un lado el gran error de Judas al entregarlo, creo que se lo dio al mejor de todos. ¿Por qué? Porque miren el pensamiento, ¿verdad? Aunque en ese momento era necesario que el Señor lo ungiera, pero miren los pensamientos de Judas. Podemos pensar era ahorrativo. Mejor se hubiera vendido y se da. ¿Ya? Entonces, mis amados hermanos, el gran problema con nosotros es que necesitamos un cambio de mentalidad. ¿Ya? Por eso les digo, yo hoy casualmente estaba pensando en esa frase y siempre cuando pienso en eso me viene a la mente el mueblecito ese de los peces, porque yo vi varios muebles, pero todos eran de melamina, pero como en ese entonces, repito, yo estaba trabajando solo con tarima, no, yo quiero uno de tarima.
Y entonces empecé y me senté y ¿cómo? Y así como lo imaginé, así lo hice. Entonces sí tenemos la imaginación, la fe. Nos humillamos delante del Señor, pero empezamos a ser buenos administradores. Yo creo que lo podemos lograr probablemente mucho antes del tiempo al cual lo podemos planificar. Además, la administración no está lejana de la Biblia. Recuérdense que la Biblia habla de un don, y es el don de administración. Entonces, ¿para qué? Si la administración no fuera importante, ¿para qué Dios nos da el don de administración? Ya, tal vez todos queremos el don de lenguas, el don de discernimiento, el don de profecía, pero la Biblia habla del don de administración. Cuando se habla del don de administración, lo que la Biblia nos muestra es que con muy poco uno puede hacer mucho, ¿ya? Entonces sí, necesitamos, mis amados hermanos, otro tipo de capacidades de parte del Señor, cambiar nuestra mentalidad. Y yo, por ejemplo, les digo, la vez pasada les comentaba, ¿verdad? De cuando hablamos de las fuentes de ingreso. Yo tengo 11 fuentes de ingreso. Algunos pensarán que saben ni qué, pero a veces ando ahí caminando. Mira esa cosa. O mira, eso lo compro y lo ven. Así de simple. Y entonces eso ya va generando ingreso. Pero imagínense si pensáramos solo como el ejemplo que les puse. Tengo 100 quetzales y solo en gastar, que normalmente es ahí en donde uno, sin darse cuenta, va malgastando. La pastora decía uno de estos días, mi blusita, me la compro. Otra blusita. Y de blusita en blusita se va. Uno de estos días ella misma decía que tiene 46 pares de zapatos. Y todavía quiere una zapatera más grande. Entonces, ¿por qué les digo esto? Porque miren, si nos ponemos a analizar, por más pequeña que sea la cosa que tengamos en casa, cuánto tenemos invertido, nos damos cuenta que sí, hay buen dinero invertido. Cuánto tenemos tal vez malgastado, cosas que tal vez uno las compra y se queda bonito, y a la hora ni tenía dónde ponerlas. O tal vez ni se las compró y ya cuando uno se las prueba, no me queda. Entonces ese tipo de cosas, estamos dando cuenta que a veces, ¿sabes qué? Trapo de cocina, saca ya aunque sea. ¿Y qué pasó con ese dinero? No sé qué día estaba viendo yo, a una foto. Fuimos a la Aurora y nos tomamos una foto. Creo que 60 quetzales nos cobraron. Pero como el pastor le piden hoy entrega entre un año, que lo vale un marco, ¿no? Está bueno. Y metí la foto, una foto como así, al taller. Cuando vi la foto por allá, toda empolvada, toda doblada, allá. Entonces, cuando lo vemos, es una foto. Pero, ¿qué cuesta? Entonces, así es como se nos va el dinero. En lo que fuera diferente, así le hubiera puesto su marquito y la cuelgo, ahí está. Pero imagínense si en cualquier momento la hora nadie me la rompe, se fue el dinero. De cuando lo analizamos, a veces son fuentes escapadas de dinero, de finanzas que tenemos, y si todo eso lo logramos sellar, pues toda esa provisión se va a quedar en casa y vamos a lograr lo que tenemos planeado. En este caso, tal vez más que planeado, pensado, ¿verdad? Porque si lo tuviéramos planeado, ya estuviéramos trabajando en ello. No esperar a que venga el año del jubileo, a donde se nos va a devolver todo. No, sino mientras llegue el año del jubileo, para prepararnos. Y repito, si trabajamos, definitivamente no trabajamos solo para comer. Trabajamos porque tenemos sueños, anhelos, y en el Señor, la Biblia dice que las promesas del Señor para nosotros, dice, son sí. Amén. Entonces, Señor, ¿tú me prometiste esto? Sí. Amén. Señor, ¿que quiero esto? Sí. Amén. Pero tampoco podemos esperar que aquí está, pues que te lo regalo. El apóstol Sergio ponía un ejemplo, y con esto voy a tener que terminar porque ya se me fue el tiempo. Pero el asunto es que no nos engañemos. Amén. Empecemos a trabajar ya. Dice que una oportunidad, tal vez lo han escuchado ustedes, no sé, porque lo ha dicho más de una oportunidad. Sus hijos estaban más pequeños, dice que querían ir a Disney, a Disneylandia. Y dice que él se fueron al parque de diversiones, ¿verdad?
creo que en Orlando creo que está. Y estando allá, dice que encontró a un pastor amigo en el mismo lugar. ¿Y vos qué andas haciendo aquí? Dice, mira, dice que le dijo el amigo, fíjate que me regalaron los boletos, le dice, para venir acá. Y cuando me acordé que aquí tenía un amigo y le dije, mira, fíjate que yo allá me recibís en tu casa, venite, dice que le dijo. Entonces ando aquí en Disneyland, le dijo, de gratis, le dijo, porque me regalaron los boletos, las entradas y estoy hospedado en la casa de un amigo. Y dice que en ese momento el apóstol él se contristó, dice, porque Señor, yo soy tu siervo también, dice que decía él, ¿va? ¿Y por qué a aquel le regalaste todo? ¿Y por qué yo tuve que poner todo el dinero? Y dice que el Señor le responde, no recuerdo exactamente cómo fue la respuesta. Los dos son mis siervos, pero a uno le ofrendé, digámoslo así, porque no recuerdo al 100%, para que él viniera a disfrutar. Pero a ti te di el dinero para que tú disfrutes y compres lo que tú quieras. El otro viene limitado, pero tú tienes para comprar lo que quieras. Ah, bueno, así por las buenas cualquiera entiende. Entonces Dios nos bendice de diferente forma. A unos, con el ejemplo que le digo que el mismo apóstol Sergio pone, los bendice tal vez dándoselo, pero a otros nos bendice trabajando, ¿verdad? A otros nos bendice dándonos la salud, la provisión, pero manteniendo la visión clara. Porque si permitimos que cualquier cosa nos aparte o nos desvíe de la visión, entonces ahí se van nuestros sueños, ahí se van nuestras necesidades, y entonces el tiempo va pasando y probablemente nunca lo haga. Yo le decía a la pastora uno de estos días, pero solo se lo decía porque al final sé que no lo voy a hacer. Me gustaría conseguir un trabajo, le decía, pero irme a poner a trabajar, pero todo lo que me paguen ahorrarlo para construir nuestra casa. Entonces, qué buen pensamiento. Pero como repito, sé que no lo voy a hacer. Pero ¿a dónde voy con esto? De que ando viendo ahí la forma de poder tener, aunque sea, bueno, voy a vender esto y con esto gano 5 quetzales, pero eso es lo que me he mentalizado. Esos 5 quetzales nadie me los va a regalar. Esos 5 quetzales no me los voy a encontrar tirados. Voy a salir a caminar todo el día y probablemente no encuentre nada. Y de 5 en 5, de quetzal en quetzal, se junta suficiente para lo que uno pueda necesitar. Amén. Entonces tengo que terminar, mis amados hermanos. Creo que hoy sí batí récord, solo leí 3 palabras de todo el tema. No nos engañemos. Y al final termina diciendo, todo lo que el hombre siembra, eso cosecha. Por eso les decía, con lo que empecé al principio, la ley de la siembra. ¿Por qué es una ley? Porque si yo siembro, no hay para otra, tengo que cosechar. Pero aquí está el conflicto donde ya lo habla Gálatas, ¿verdad? Pero voy a cosechar todo lo que siembre, y no voy a cosechar lo que no siembre, ¿verdad? Entonces a veces, mis amados hermanos, cosechamos tal vez cosas que no necesitábamos o no queríamos o no anhelábamos, pero en el pasado que estuvimos sembrando. Entonces lo que hay que hacer acá es, como lo muestra la Biblia, un barbecho, ¿verdad? O sea, remover todo, sacar toda la basura, la tierra, semillas muertas, todo, sacar la basura y permitir que venga una nueva semilla. Podemos pensar una nueva mentalidad, una nueva meta, una nueva forma de hacer, o empezar a hacer, si es que no lo estaba haciendo, en familia, en común acuerdo. Porque miren, de alguna u otra forma los 4 pueden recibir ingresos de alguna u otra forma. Pero por ejemplo, si uno empieza, no, esto es mío, no, esto es mío, y esto es mío, y esto es mío, ¿qué quedó en común? Nada. Entonces, ¿por qué van a trabajar? Cada quien va a estar jalando para su lado, pero aquí, donde tienen que estar todos, no va a haber nada, ¿ya? Entonces, sí, es cierto, ¿verdad? Como personas individuales, todos tenemos diferentes necesidades, pero también como familia tenemos una básica, y la necesidad básica pues es un lugar cómodo en donde poder vivir, y vivir tranquilo, sabiendo que esto es mío, esto nos costó a nosotros, y de aquí nada ni nadie me puede sacar. ¿Por qué? Porque aquí está mi nombre en las escrituras. Ya, aquí están mis hijos también. García. No. Entonces, mis amados hermanos, recuérdense que aquí entra, y con esto termino, en lo del año de la recuperación.
se nos proclamó recuperarnos, amén. Entonces creo que bíblicamente está escrito, suena como ilógico, ¿verdad? Pero vamos a recuperar aún cosas que no perdimos. Entonces, ¿cómo voy a recuperar lo que no perdí? Esa es la obra del Señor, ¿ya? Entonces yo hoy lo meditaba y creo que así lo vamos a ver, cosas que no perdimos, pero el Señor nos la va a dar, las recuperamos, por así decirlo, ¿verdad? Entonces aún la Biblia muestra que, no me acuerdo, bueno, en el libro de Deuteronomio creo que está, cuando dice, y coseches lo que tú no plantaste, y vivas en casas que no construiste. Entonces, ¿qué es eso? Por así decirlo, recuperar lo que no perdí, ¿ya? Entonces dice ahí, no, cuando así acontezca, no te olvides que fue Jehová tu Dios, dice, quien te dio el poder para hacer las riquezas. Amén. Entonces, mis amados hermanos, en el nombre de Jesús, 50 minutos después, no nos engañemos. Amén. Amén y amén.